Benjamín fue el 15º hijo de un total de 17 hermanos, 4 medios hermanos de padre y el resto hermanos de padre y madre. Hijo de Josiah Franklin, 1656-1744, y de su segunda esposa Aria Folger. Su formación se limitó a estudios básicos en la South Grammar School, y apenas hasta los 10 años de edad. Primero trabajó ayudando a su padre en la fábrica de velas y jabones de su propiedad. Tras buscar satisfacción en otros oficios, marino, carpintero, albañil, tornero, a los 12 años empezó a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano, James Franklin. Por indicación de este, escribe sus dos únicas poesías, La tragedia del faro y Canto de un marino cuando se apresó al famoso pirata Edward Teach, también conocido como Barba Negra. Abandonó este género por las críticas de su padre. Cuando tenía 15 años, su hermano fundó el New England Courant, considerado como el primer periódico realmente independiente de las colonias británicas. En dicho diario, Benjamín escribió sus primeras obras, con el seudónimo de Silence Dogoor, entrometido silencioso. Con él escribe sus primeros artículos periodísticos, de tono crítico con las autoridades de la época. Su afición por temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII, y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton, o Joseph Addison, especialmente sus obras ensayo sobre el entendimiento de Locke y el espectador. En 1743 es elegido presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense. A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de conservación de la electricidad. De sus esfuerzos nace su obra científica más destacada, Experimentos y observaciones sobre electricidad. En 1752 llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento creó su más famoso invento, el pararrayos. A partir de ahí, se instalaron por todo el estado, había ya 400 en 1782, llegando a Europa en los años 1760. Presentó la teoría del fluido único, esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido eléctrico, la electricidad positiva, mientras que la ausencia del mismo podía considerarse electricidad negativa, para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar, o del conductor eléctrico, entre otros. Franklin fue un prolífico científico e inventor. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania, 1744, artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. Las lentes bifocales, para su propio uso. Un humidificador para estufas y chimeneas. Uno de los primeros catéteres urinarios flexibles, para tratar los cálculos urinarios de su hermano John. El cuentakilómetros, en su etapa de trabajo en la oficina postal. Las aletas de nadador, la armónica de cristal, etc. Fue de su interés investigativo, también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte. Fue el primero en describir la corriente del Golfo. En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society, y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Su primera incursión en la política tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia. En 1747 organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los Indios Nativos en 1749. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766. Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia, 1776, ayudando a Thomas Jefferson y John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775, firmó un tratado de comercio y cooperación, 1778, y alcanzó el cargo de ministro para Francia.
Contribuye al fin de la Guerra de Independencia, con la firma del Tratado de París, 1783. A partir de ahí, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense, 1787. En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania, y se dedicó de pleno a la construcción de la nación norteamericana. En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que desembocaría décadas después en la Guerra de Secesión. En 1731 participó en la fundación de la primera biblioteca pública de Filadelfia, y ese mismo año se adhirió a la masonería. En 1736 fundó la Union Fire Company, el primer cuerpo de bomberos de Filadelfia. También participó en la fundación de la Universidad de Pensilvania, 1749, y el primer hospital de la ciudad. En 1763 se dedica a realizar viajes a Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra para estudiar y mejorar el servicio postal de los Estados Unidos. Pasó casi todo su último año de vida encamado, enfermó nuevamente de pleuritis. Sin embargo, no cesó en sus actividades políticas durante ese periodo. Finalmente, murió por agravamiento de su enfermedad en 1790, a la edad de 84 años. Afortunadamente, existe mucha información sobre la vida y los puntos de vista de Franklin, debido a que a los 40 años comenzó a escribir su autobiografía, supuestamente para su hijo. Esta fue publicada póstumamente con el título de La vida privada de Benjamin Franklin. La primera edición vio la luz en París en marzo de 1791, Memoires de la vie privée, menos de un año después de su muerte, y en 1793 estaba disponible la traducción al inglés, The Private Life of the late Benjamin Franklin. Atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar, o del conductor eléctrico, entre otros. Franklin fue un prolífico científico e inventor. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania, 1744, artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. Las lentes bifocales, para su propio uso. Un humidificador para estufas y chimeneas. Uno de los primeros catéteres urinarios flexibles, para tratar los cálculos urinarios de su hermano John. El cuentakilómetros, en su etapa de trabajo en la oficina postal. Las aletas de nadador, la armónica de cristal, etc. Fue de su interés investigativo, también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte. Fue el primero en describir la corriente del Golfo. En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society, y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Su primera incursión en la política tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia. En 1747 organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los Indios Nativos en 1749. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766. Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia, 1776, ayudando a Thomas Jefferson y John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775, firmó un tratado de comercio y cooperación, 1778, y alcanzó el cargo de ministro para Francia. Contribuye al fin de la Guerra de Independencia, con la firma del Tratado de París, 1783. A partir de ahí, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense, 1787. En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania, y se dedicó de pleno a la construcción de la nación norteamericana. En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que desembocaría décadas después en la Guerra de Secesión. En 1731 participó en la fundación de la primera biblioteca pública de Filadelfia, y ese mismo año se adhirió a la masonería. En 1736 fundó observaciones sobre electricidad.
En 1752 llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento creó su más famoso invento, el pararrayos. A partir de ahí, se instalaron por todo el estado, había ya 400 en 1782, llegando a Europa en los años 1760. Presentó la teoría del fluido único, esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido eléctrico, la electricidad positiva, mientras que la ausencia del mismo podía considerarse electricidad negativa, para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar, o del conductor eléctrico, entre otros. Franklin fue un prolífico científico e inventor. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania, 1744, artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. Las lentes bifocales, para su propio uso. Un humidificador para estufas y chimeneas. Uno de los primeros catéteres urinarios flexibles, para tratar los cálculos urinarios de su hermano John. El cuentakilómetros, en su etapa de trabajo en la oficina postal. Las aletas de nadador, la armónica de cristal, etc. Fue de su interés investigativo, también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte. Fue el primero en describir la corriente del Golfo. En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society, y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Su primera incursión en la política tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia. En 1747 organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los Indios Nativos en 1749. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766. Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia, 1776, ayudando a Thomas Jefferson y John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775. Benjamin fue el 15º hijo de un total de 17 hermanos, 4 medios hermanos de padre y el resto hermanos de padre y madre. Hijo de Josiah Franklin, 1656-1744, y de su segunda esposa Aria Folger. Su formación se limitó a estudios básicos en la South Grammar School, y apenas hasta los 10 años de edad. Primero trabajó ayudando a su padre en la fábrica de velas y jabones de su propiedad. Tras buscar satisfacción en otros oficios, marino, carpintero, albañil, tornero, a los 12 años empezó a trabajar. Con él escribe sus primeros artículos periodísticos, de tono crítico con las autoridades de la época. Su afición por temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII, y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano, James Franklin. Por indicación de este, escribe sus dos únicas poesías, La tragedia del faro y Canto de un marino cuando se apresó al famoso pirata Edward Teach, también conocido como Barba Negra. Abandonó este género por las críticas de su padre. Cuando tenía 15 años, su hermano fundó el New England Courant, considerado como el primer periódico realmente independiente de las colonias británicas. En dicho diario, Benjamin escribió sus primeras obras, con el seudónimo de Silence Dogoor, entrometido silencioso.